Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. El Hijo de Dios, el Salvador del mundo, Jesucristo, Jesús de Nazaret, Chucho, Chuchito lindo, son formas en las que hemos nombrado a un hombre que es el Mesías de los cristianos y solo un personaje histórico para los judíos. ¿Qué tanto lo conoces? Aprovechando la Semana Santa, en Días de Radio nos dimos a la tarea de preparar un programa para conocerlo un poco más, a través de investigaciones, literatura e incluso misteriosos textos. 2.400 millones de personas lo consideran su guía y salvador, y la humanidad entera usa la fecha aproximada de su cumpleaños para llevar el calendario. Pero, ¿realmente existió Jesús? Nada se puede probar con un 100% de certeza como no sea en las matemáticas. Si en biología o en meteorología es imposible la certidumbre total, con más razón en cuestiones históricas. Por eso, en este video no trataremos de probar nada ni tampoco tomaremos partido, sino que simplemente queremos compartir contigo información que nos parece interesante. No se trata de hacer enojar a nadie. En Curiosamente somos respetuosos de las creencias de cada quien. ¿Estás de acuerdo? Estamos en el siglo I a.C. El Imperio Romano domina todos los alrededores del mar Mediterráneo, excepto una aldea de la Galia que resiste ahora y siempre al invasor, pero esa es otra historia. Eso incluye una provincia llamada Judea, una pequeña región conflictiva, calurosa y poco productiva, donde nacería un culto que después sería la religión más influyente del mundo. Y, según se dice, ese culto lo inició un artesano de nombre Yeshua ben Yosef, a quien ahora llamamos Jesús. El principal argumento en contra de la existencia de Jesús es que, aparte de los evangelios, escritos años después de su muerte, prácticamente no hay evidencia de su vida en otros registros. Y eso que los romanos eran famosos por ser muy meticulosos a la hora de inventariar a sus ciudadanos. En esa época, muchos judíos no estaban nada contentos con ser ciudadanos romanos. Se consideraban invadidos. Había un grupo llamado los celotes, no los elotes, celotes con Z. Ay, ahora ya se me antojó uno. Retomo. Había un grupo llamado los celotes que se rebelaban contra los romanos, incluso llegando a matar a otros judíos si los consideraban colaboracionistas. Unos años después aparecerían los asesinos llamados sicari. ¿A qué te suena el nombre? El caso es que había un clima de insurrección muy fuerte y de vez en cuando aparecían líderes rebeldes como Simón de Perea, antiguo esclavo, o Athronges, un pastor rebelde. En un ambiente así, un nombre como el de Jesús, que era más bien tranquilo y sus seguidores escasos, no hubiera llamado tanto la atención. Aún así, Jesús sí es mencionado por dos historiadores. Uno de ellos fue Flavio Josefo, judío romano. Uno de los pasajes es de autenticidad dudosa, pero en el capítulo 20 hay una mención indirecta. Ananías era un saduceo sin alma. Hizo que el Sanedrín juzgase a Santiago, el hermano de Jesús, llamado Cristo, y a algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. Por cierto, en 2002 se encontró una caja llamada El Osario de Santiago con los supuestos restos de este apóstol, y la probabilidad de que sea auténtica es muy alta. También el historiador romano Tácito menciona a Jesús cuando habla del reinado de Nerón. Para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a mano de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato, y la superstición muy maliciosa, de este modo sofocada por el momento, de nuevo estalló no solamente en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran.
Como habla tan mal de los cristianos como de Nerón, se piensa que esta cita es auténtica. La mayor parte de los expertos, incluidos ateos, piensan que, dejando de lado las historias de los milagros y la resurrección, es muy posible que los siguientes hechos sean reales. 1. Existió un predicador llamado Yeshua que vivió en Palestina. 2. Predicó la paz, el amor y el perdón. 3. Fue bautizado por Juan el Bautista, posiblemente de la secta de los esenios, conocidos por su ascetismo. 4. Hizo un escándalo regañando a los comerciantes del templo. 5. Lo crucificaron. 6. De su vida surgió la religión que ahora llamamos cristianismo. Adicionalmente, Jesús seguramente no era como nos lo han pintado, ni siquiera físicamente. Las primeras imágenes de él se hicieron varios siglos después de su muerte. Lo más probable es que fuera moreno y de pelo corto, como eran los palestinos en esa época, según lo han investigado antropólogos forenses de la Universidad de Manchester. Pero aun si no hubiera existido, el mensaje de amor, compasión y perdón que se asocia con las enseñanzas de Jesús es tan digno de ser escuchado hoy como hace 2000 años, al igual que lo son también las enseñanzas de Gautama Siddhartha y Lao Tse, por ejemplo. Curiosamente. Son diversas las formas que han existido para interpretar la existencia de Jesús. Para Saramago, Premio Nobel de Literatura, era un hombre humano, demasiado humano, como explicaba Nietzsche el mundo. En el Evangelio según Jesucristo, obra publicada en 1991, el Dios de Judea de Saramago le decía a Jesús que el poder que éste tendría es, por ejemplo, ver siempre cómo te veneran en templos y altares, hasta el punto, puedo adelantártelo, ya, de que las personas del futuro olvidarán un poco al Dios inicial que soy yo, pero eso no tiene nada de importancia, lo mucho puede ser compartido, lo poco no. Para Saramago, los dioses fueron siempre ambiciosos, siempre injustos, siempre soberbios. Jesús, solo un hombre. Retomando una nota del Espectador, nos acercaremos entonces un poco a esta obra, el Evangelio según Jesucristo, y es el Evangelio según Saramago. Y entonces fue cuando un hombre llamado José Saramago decidió escribir su Evangelio según Jesucristo. Habló de otro hombre crucificado y muerto casi 2000 años antes, de sus miedos, de sus pasiones, de sus debilidades y remordimientos, de su madre María tan humana como él y de su padre José, quien lo salvó de la masacre de cientos de niños ordenada por Herodes, sin que le importara la muerte de esos otros cientos de niños. José, escribió Saramago, supo del siniestro plan, pero solo salvó a su hijo. El peso de la culpa lo persiguió durante más de 20 años y acabó en la cruz a la edad de 33. El peso de esa culpa, una culpa ajena según Saramago, llevó a Jesús a su destino, su histórico destino. Huyó a los 13 años, se perdió en el desierto, se encontró con el diablo que fue su pastor, su guía y su condena. Ayunó, lloró, fue soberbio y sumiso, vacío y ardiente. Un día se encontró con María de Magdala, María Magdalena, y se enamoró. Un Jesús enamorado, sugirió Saramago, que recreó un diálogo entre ellos, fiel a su estilo de omitir guiones y de eliminar antiguas reglas gramaticales. Comillas, ¿y cómo puedo yo ser tu amado si no me conoces? Si soy solo alguien que vino a pedirte ayuda y de quien tuviste pena, pena de mis dolores y de mi ignorancia. Por eso te amo, porque te he ayudado y te he enseñado. Pero tú no podrás amarme a mí, pues no me enseñaste ni me ayudaste. No tienes ninguna herida. La encontrarás si la buscas. ¿Qué herida es? Esa puerta abierta por donde entraban otros y mi amado no. Dijiste que soy tu amado. Por eso se cerró la puerta después de que tú entraras. No sé qué puedo enseñarte a no ser lo que de ti he aprendido. Enséñame también eso para saber cómo es aprenderlo de ti. No podemos vivir juntos. ¿Quieres decir que no puedes vivir con una prostituta? Sí, mientras estés conmigo, no seré una prostituta. No lo soy desde que aquí entraste. En tus manos está el que siga haciéndolo o no. Me pides demasiado. Nada que no puedas darme por un día, 2 días, el tiempo que tu pie tarde en curarse, para que después se abra otra vez mi herida. En el Evangelio según Jesucristo, Saramago llevó a Jesús y a María de Magdala a unirse solo por amor, en un tiempo en el que una mujer que viviera con un hombre sin vínculos sagrados, oficialmente sagrados, era adúltera. Literatura, magia, leyendas, mitos, verdades encubiertas y mentiras promulgadas. Para Saramago, Jesús era un hombre, humano, demasiado humano. Hemos conocido a Jesús a través de los Evangelios.
Sin embargo, existen textos no aceptados por la Iglesia, conocidos como evangelios apócrifos, donde se narra la otra vida de Jesucristo. Muchos de los pasajes de la vida de Jesús pertenecen en realidad a evangelios apócrifos, textos donde se relataba a los primeros cristianos todo tipo de anécdotas de la vida de Cristo y que no fueron incluidos en la versión oficial de los textos sagrados de la vida de Jesús de Nazaret. Escuchamos en la voz de David Muñoz un poco respecto a ello. Los evangelios apócrifos son todos aquellos textos religiosos centrados en Jesús que fueron descartados por los cristianos de los primeros siglos y que no se incluyeron en el elenco de libros de la Biblia considerados por la Iglesia como auténticos e inspirados. La palabra apócrifo deriva del griego y designa algo que está oculto o escondido. Al inicio, el término fue utilizado para indicar aquellos escritos que revelaban verdades de tipo esotérico a iniciados. Sin embargo, hoy el término se usa para indicar en general los escritos sobre la vida de Jesús no aceptados por la Iglesia como inspirados ni como norma de fe, a diferencia de los evangelios atribuidos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que se compusieron en la segunda mitad del siglo I. Estos últimos se llaman canónicos, de la caña usada para medir los límites, y trazan el perímetro de los textos sacros que entraron en el canon de la Biblia católica, es decir, el elenco oficial de los 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, fruto de un proceso de discernimiento iniciado dentro de la Iglesia en el siglo II y que prosiguió hasta el siglo IV, si bien el sello definitivo llegó con el Concilio de Trento en 1546. Los evangelios apócrifos tienen algún parecido con los 4 evangelios canónicos, pues presentan palabras, hechos ligados a la vida de Jesús o narraciones más amplias sobre personajes ya presentados en los canónicos. Comenzaron a circular en el ámbito judío y cristiano a partir de la mitad del siglo II, como reflejo de tradiciones y temas populares, pero no se leían en las celebraciones litúrgicas en las primeras comunidades cristianas, ni gozaron de fortuna como lo atestigua la escasez de códices existentes que nos dan noticias sobre ellos. No fueron aceptados porque se consideraban poco fiables al haber sido compuestos en una época en la que ya habían desaparecido no solo los apóstoles y todos los testigos oculares de los acontecimientos ligados a la vida y la muerte de Jesús, sino también los discípulos directos de los apóstoles y los miembros de sus primeras comunidades. Algunos evangelios apócrifos, como el Evangelio de los Hebreos, solo lo conocemos por noticias de los escritores eclesiásticos. Otros, como el Evangelio de Pedro, nos han llegado muy fragmentados, apenas algunos trozos de papiro, y no añaden prácticamente nada nuevo a los evangelios canónicos. Compartimos algunos de los más conocidos. El Evangelio apócrifo de María Magdalena es uno de varios textos apócrifos relacionados con la figura de María Magdalena, un personaje mencionado en los evangelios canónicos del Nuevo Testamento como una de las seguidoras más cercanas de Jesús. Este evangelio apócrifo se cree fue escrito en el siglo II y se descubrió en 1896 en el Códice de Berlín. El texto es incompleto y gran parte del mismo se ha perdido con el tiempo. El contenido del evangelio es altamente simbólico y místico. En él se describe una serie de visiones que María Magdalena habría tenido después de la muerte de Jesús. En estas visiones, María Magdalena habría recibido enseñanzas secretas de Jesús que no se habrían revelado a otros discípulos. Según el Evangelio, Jesús la habría elegido para liderar a los demás discípulos y para enseñarles sus enseñanzas secretas. El Evangelio de Judas es un evangelio apócrifo descubierto en 1970 en Egipto y que data del siglo II después de Cristo. Este evangelio cuenta una versión alternativa de la traición de Judas a Jesús y su crucifixión, en contraposición a la versión que aparece en los evangelios canónicos del Nuevo Testamento. Según el evangelio de Judas, Judas no fue el traidor que entregó a Jesús a los romanos, sino que más bien fue un discípulo fiel a quien Jesús le confió el conocimiento secreto de su verdadera enseñanza. Este conocimiento secreto supuestamente incluía la revelación de que el cuerpo humano es una cárcel del alma y que la verdadera salvación viene del conocimiento interno y la liberación del cuerpo.
Además, el Evangelio presenta a los otros discípulos, incluyendo a Pedro, como ignorantes y limitados en su comprensión de la enseñanza de Jesús, y sugiere que Judas era el discípulo más cercano a Jesús y el único que realmente entendió sus verdaderas enseñanzas. El Evangelio de Judas es significativo por varias razones. En primer lugar, proporciona una perspectiva alternativa sobre la vida y enseñanzas de Jesús, que difiere significativamente de los evangelios canónicos. Además, el texto muestra que el cristiano primitivo era mucho más diverso de lo que a menudo se asume, y que había muchas interpretaciones y versiones de la fe cristiana en los primeros siglos de la era cristiana. El Evangelio de Tomás es un evangelio apócrifo que fue descubierto en 1945 en Egipto y que data del siglo II después de Cristo. Se trata de una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús, conocidos como logía o palabras en griego. El Evangelio de Tomás es significativo por varias razones. En primer lugar, ofrece una visión diferente de la figura de Jesús y sus enseñanzas en comparación con los evangelios canónicos del Nuevo Testamento. En lugar de centrarse en la historia de la vida de Jesús, el Evangelio de Tomás se centra en las enseñanzas y dichos de Jesús y ofrece una perspectiva más mística y espiritual de la fe cristiana. Además, el Evangelio de Tomás muestra que existían muchas interpretaciones y versiones de la fe cristiana en los primeros siglos de la era cristiana, y que la tradición cristiana no era tan homogénea como a veces se cree. El Evangelio de Tomás también está relacionado con el movimiento gnóstico, que se caracterizaba por una visión mística y espiritual de la fe cristiana, y se considera una forma de cristianismo no ortodoxa. El contenido del Evangelio de Tomás se centra en los dichos de Jesús, que a menudo son enigmáticos y simbólicos. Estos dichos a menudo se presentan en forma de diálogo, en los que Jesús responde a preguntas de sus discípulos. Algunos de estos dichos son similares a los que se encuentran en los evangelios canónicos, mientras que otros son completamente diferentes. El texto también incluye algunas enseñanzas que se centran en la idea de la iluminación espiritual y la búsqueda personal de la verdad. Jesús tuvo esposa. Al menos eso creían los primeros cristianos, según surge de un antiguo papiro. El documento presentado por una docente de teología de Harvard contradice la tradición católica, según la cual el Hijo de Dios nunca se casó. Escuchemos al respecto una breve nota de AFP, Agencia de Noticias Líder y Global. Descubren un antiguo papiro donde se menciona que Jesús presentó a su esposa a los discípulos. El documento, dado a conocer esta semana por una profesora de Harvard al Congreso Internacional de Estudios Coptos, contradice la tradición cristiana que asegura que Jesús no estaba casado. En este fragmento del siglo IV de un libro escrito en lenguaje copto, encontramos un evangelio nuevo y desconocido hasta ahora. 8 líneas al frente, 6 al reverso. La más excitante es la que dice: Jesús les dijo a ellos, mi esposa. Esto no es evidencia histórica de que Jesús tuviera una esposa. Es evidencia clara, sin embargo, de que algunos cristianos, probablemente en la segunda mitad del siglo II, creyeron que Jesús tuvo una esposa. La docente aseguró que al principio pensaron que se trataba de un fraude, pero tras revisarlo concluyeron que era auténtico y probablemente del siglo IV. La sentencia final sobre la autenticidad del fragmento depende de nuevos análisis, sobre todo sobre la composición química de la tinta. Tras conocerse esta noticia, el Vaticano se mostró escéptico sobre la posibilidad de que Jesús se haya casado y aseguró que lo que diga este papiro no cambia en absoluto la posición de la Iglesia, basada en una inmensa tradición clara y unánime. Les invitamos en nuestro segmento musical a escuchar un poco de salsa y rock. Comencemos con Ismael Rivera, más conocido por su seudónimo Maelo, quien fue un cantante puertorriqueño de género salsa. El Nazareno es un tema que habla de los peregrinajes que realizó desde 1975 hasta 1985 a la procesión del Cristo Negro de Portobelo. Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar, no sé de dónde una voz vine a escuchar. ¿Qué expresión tiene tu rostro?
se refleja en la alegría y está rodeado de tanta hipocresía. Es el Nazareno y que te da consejos buenos. A quien no mires a quien, dale la mano al caído y si acaso bien malo ha sido. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Isaías 2:10. A partir de este pasaje y de otro similar del Apocalipsis, esta canción nos habla de un pecador que intenta ocultarse de la cólera de Dios. Escuchemos Sinnerman de Nina Simone. Please hide me around the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down all on that day. I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, 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 all on that day. So I ran to the river, it was bleeding to run to the sea. It was bleeding to run to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the Lord. Please hide me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to the devil. He said, go to the devil. Lift me higher. Depeche Mode, en Higher Love, retrata el sentimiento de entrega máxima que se puede dar por amor hacia otra persona, o en este caso, a un ser superior. Héctor Lavoe fue uno de los artistas principales del sello Fania Records, así como de la Fania All Stars. Escuchemos El Todopoderoso. Cómo lo escupieron, cómo lo empujaron, cómo lo llevaron a crucificar. Si viéramos bien al mundo y a nuestros pueblos hermanos, no existiera lo rotundo, ni existiera la creencia, cada cabeza es un mundo. Todos tenemos problemas que tienen su solución, sin pensar que el de la muerte, de eso se encarga el Señor.
La reina del pop, Madonna, no podía quedar fuera de esta emisión en Días de Radio. Compartimos con ustedes la canción Like a Prayer. El video de esta fue todo un escándalo e incluso acusaron a Madonna por blasfemia y por burlarse de Cristo. Sin embargo, resultó ser uno de los sencillos más exitosos de la diva y se mantiene desde su lanzamiento en 1988 en el puesto número 17 de las canciones más vendidas a nivel mundial en toda la historia. Días de radio. 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 Días de radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.